El Espíritu Santo, por Eibar Galíndez. Continuando con el último análisis. Punto número 6. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, pues nos guía a toda verdad. Mateo 10, 19 al 20, Lucas 12, 11 al 12 y 24 al 45, Juan 16, 13, Hechos 6, 10. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En este punto quisiera decir que en honor a la verdad ya había terminado el estudio cuando me percaté que la Biblia hablaba en múltiples ocasiones del Espíritu Santo actuando sobre el creyente y no tan solo a través del bautismo y la llenura. Me gustaría decir muchas cosas al respecto, pero solo puedo decir lo que conozco hasta el momento. Es poco, pero espero sirva de alguna orientación. Primero que todo voy a transcribir los versos que hablan del Espíritu Santo actuando sobre, y los he clasificado según sea su objetivo. Unción. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Juicio. Jueces 3:10, Isaías 42:1, Mateo 12:18. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Unión. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Victoria. Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Fuerza. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mansedumbre. Marcos 1:10. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Profecía. Primera de Samuel 10:6 y 10, Ezequiel 11:5, Hechos 2:17 al 18. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre
mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Revelación, Lucas 2, 25 al 26. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Poder, Lucas 1:35 y 4:14, Hechos 1:8. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Resistencia. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En Génesis 1:2 podemos leer que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Según Éxodo 13:21 al 22, Jehová iba sobre el pueblo de Israel de día en forma de columna de nube para protegerlos del calor sofocante del desierto, y en la noche sobre ellos en forma de columna de fuego para proporcionarles abrigo y darles luz. Esta misma manifestación del Espíritu de que se movía sobre el pueblo de Israel en el desierto se movió también durante la transfiguración de Jesús. Lucas 9, 34 al 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Segundo, podríamos decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está sobre el creyente, y en el Nuevo Testamento está en el creyente. Pero eso no es cierto, porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo también aparece manifestándose sobre el creyente. Podríamos decir que desde la conciencia hasta la ley, el Espíritu Santo está sobre el creyente, y ahora en la gracia está en o dentro del creyente. Pero eso no es verdad, porque aún en esta época de la gracia el Espíritu Santo aparece actuando sobre el creyente. Tercero, el día de Pentecostés podemos apreciar claramente las tres manifestaciones del Espíritu Santo actuando sobre el creyente. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuarto, finalmente puedo deducir lo siguiente. En esta época de la gracia, el Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando somos bautizados por Él. Esta es nuestra iniciación en el Espíritu, y la señal es hablar en nuevas lenguas. En esta etapa, Dios nos da una muestra del gozo que es vivir en el Espíritu. B. En esta época de la gracia, el Espíritu Santo nos llena para mantenernos protegidos de nuestro hombre interior, de nuestro viejo hombre, de nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra carne, nuestra concupiscencia. A más llenura, más protección. C. En esta época de la gracia, el Espíritu Santo está sobre nosotros para protegernos de la contaminación pecaminosa del mundo, que quiere atraernos y seducirnos, para que perdamos nuestra espiritualidad. D. El Espíritu Santo nos llena o está sobre nosotros de una manera temporal. En cambio, el bautismo en el Espíritu
es para toda la vida. Tanto el bautismo del Espíritu como cuando está sobre nosotros, lo hace Dios por su gracia y misericordia. En cambio, la llenura es por obras, ya sea de santificación o búsqueda a través de ayuno, oración, vigilia, etc. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, nos está cubriendo, protegiendo, está haciendo un cerco sobre nosotros para que aunque nuestro cuerpo esté padeciendo, nuestra alma y nuestro espíritu estén gozosos. Primera de Pedro 4, 13 al 19. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos usa para provecho y edificación de la iglesia, dotándonos con diferentes herramientas espirituales, tales como la profecía, conocimiento, sabiduría, etc. Sabemos por las Escrituras que el Espíritu Santo es un regalo de Dios y que tiene tres formas principales de manifestarse al creyente: cuando está bautizándolo, cuando está llenándolo y cuando está sobre él. Cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, este permanece constantemente en el cristiano. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, este permanece temporalmente en el cristiano. Cuando el Espíritu Santo está sobre el creyente, también permanece temporalmente sobre el cristiano. Séptimo, para comprender un poco mejor sobre cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida, bautizándonos y llenándolos, vamos a recrearlo de una manera fácil de entender. Nosotros somos como un teléfono móvil. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, Dios nos pone una pila cargada a tope y nos da un cargador. Con el paso del tiempo, la pila se va descargando a través del uso de los sentidos, los problemas, las tribulaciones, etc. Tenemos la pila, que es el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos el cargador, que es la palabra de Dios, pero nos falta la corriente. La llenura del Espíritu Santo es esa fuente de corriente en donde cada que se recarga la pila necesitamos conectarnos a la fuente de energía para poder recargar la pila, porque si no, se va agotando hasta que se descarga totalmente y queda el teléfono móvil inútil, sin poder ser usado. El móvil, para poder funcionar constantemente, necesita que todos los componentes estén trabajando correctamente y en armonía, porque de lo contrario comenzaría a fallar y a fallar hasta que se descompone totalmente, y si no se repara, queda fuera de servicio. Este libro también lo pueden encontrar en inglés con el título The Holy Spirit. Están siendo distribuidos en papel y ebook por todo el mundo en www.amazon.com y Kindle eBooks. Conclusión. Como dijo el sabio Salomón, la conclusión de todo el discurso es que para todo necesitamos el Espíritu Santo. No somos nada, no podemos hacer nada bien sin el Espíritu Santo. Alguien que no haya experimentado el bautismo del Espíritu Santo jamás podrá llegar a comprender el inmenso poder, la gran ventaja, el gozo, la comunión, la comunicación y el privilegio de tener viviendo dentro el Espíritu Santo. No digo yo que esto es todo lo que se puede hablar del Espíritu Santo, porque estaría diciendo una gran mentira. Falta muchísimo por estudiar, por escudriñar, por investigar, y aún es necesario recibir muchas, pero muchas más revelaciones del Espíritu Santo. Espero sinceramente que el contenido de este libro le conduzca por un camino mejor y más eficaz en cuanto a su relación con el Espíritu Santo, el cual necesitamos para vivir una vida íntegra delante de Dios y así poder ir a celebrar las bodas del Cordero, que en última instancia es la meta de nuestra fe. Estoy obligado a decir que este libro no recoge el pensamiento de algunas iglesias del nombre,
quienes no se han puesto de acuerdo en si es o no es necesario el Espíritu Santo para ser salvos, pero sí recoge el pensamiento de Dios, quien en muchos versos afirma categóricamente: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si no es de Cristo, entonces ¿de quién será? Romanos 8:9. Bibliografía del autor. Autor del libro Apocalipsis, Misterio Revelado, Eibar Galíndez Portilla nació en Colombia en 1965. En el año 1993 entregó su vida al Señor Jesucristo. Fue en Eibar la ciudad donde creció y comenzó a servirle al Señor Jesucristo en el campo evangelístico, la obra social, y finalmente, antes de partir hacia Europa, se desempeñó como líder de la obra carcelaria. En el año 2000 se instaló en España, donde dio luz junto con su familia para dar comienzo a dos preciosas obras, una en Torrelavega, Cantabria, y otra en Málaga, Andalucía. En el año 2010 viajó a Inglaterra, donde vive actualmente con su esposa y 5 hijos, y sirve en la iglesia de Londres, donde también comenzó una obra. Cabe notar que el contenido de este libro puede ser controversial, puesto que no se acomoda a las tradiciones que desde los siglos XIII comenzaron a impartir a los cristianos, pero que, como vimos en las anteriores páginas, es contrario a lo que enseña la Biblia. Eibar Galíndez está disponible para conferencias en su ciudad, organización, universidad o grupo de estudio. Para mayor información, escriba a playberstone@hotmail.co.uk. Muchas gracias. Dios los bendiga.